Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este webinar donde tendremos una presentación por parte del doctor Edwin García, quien es abogado especialista y magíster con 25 años de docencia universitaria y experiencia profesional en asesoría empresarial y corporativa, especialmente en materia comercial, contractual y societaria, con aplicación de normativas empresariales contemporáneas de protección de datos personales y financieros, seguridad de la información, prevención del lavado de activos y anticorrupción. Los dejo entonces en compañía del doctor Edwin. Doctor Edwin, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarlos. Muchas gracias por la presentación y agradecer muy especialmente al Centro de Conciliación Avancemos, al doctor Germán Lopera, a la doctora Laura Estrada, por la invitación que me hacen hoy de compartir este breve espacio sobre el tema de la protección de datos en las organizaciones empresariales. Y pues sin más, me gustaría como que iniciáramos conversando del tema. Creería yo que lo primero que uno tendría que señalar sobre esta temática es generar una ubicación puntual del contexto normativo que hoy se mueve en las organizaciones. Es decir, aunque nuestro objetivo hoy es hablar de la protección de datos personales y financieros en términos generales, de una manera simple, me gustaría iniciar por señalar que es uno de los elementos que contemporáneamente se vienen generando en las organizaciones empresariales ya de un tiempo para acá, como fiel reflejo de circunstancias económicas, políticas, que vienen rodeando el mundo entero y que Colombia no ha sido indiferente a su aceptación. Me explico. Eh, Habla uno con clientes, con empresarios que han llevado muchos años y no dejan de manifestar que tener una empresa en Colombia cada vez se vuelve más complejo, entre comillas, lo señalan ellos, desde una perspectiva normativa. Hace unos 30 o más años, llevar una organización empresarial significaba desde lo jurídico tener una claridad en la Constitución, tener unos temas laborales relativamente claros y pues estar atento a sus impuestos. Basta. Hoy la realidad es otra. Hoy la realidad es otra porque a nivel mundial hay una multiplicidad de movimientos, como les decía, por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales, que han ido generando una necesidad de desarrollos normativos. Entonces, me gusta señalar esto porque si uno se viene más o menos de finalizando los 2000 acá, se va a encontrar ciertas temáticas que hoy son de alta relevancia en las organizaciones. Entonces, no pues que se las inventaron, algunas de ellas obviamente venían desde atrás, pero no se le había dado la importancia regulatoria que merecían. Entonces, temas, por arrancar con algunos de ellos y señalarlos, donde se ubica también el tema de datos, se iniciaría a hablar de la propiedad intelectual. Todo este tema de la protección de la propiedad intelectual, lo relacionado con la imagen, lo relacionado con las creaciones, el tema de la propiedad industrial, muy en especial los temas marcarios, los temas de secreto empresarial, son temas que han ido cogiendo fuerza. El tema de, ya finalizando los noventas, que arrancó con el tema un intento de regulación, que Colombia fue pionero en eso, entre otras cosas, en el 99 con el tema de la regulación del comercio electrónico, los mensajes de datos, y que generó apertura a muchas otras temáticas que, repito, aunque pueden tener orígenes distintos, hoy confluyen en las organizaciones empresariales actuales. Otras temáticas que viene relacionando o que hoy se encuentran en las organizaciones y son altamente pertinentes son la lucha global contra cierto tipo de delitos, como son el tema del lavado de activos, que pues siempre casi todas estas normativas han iniciado con un alto impacto en el sector financiero y luego se expanden al sector real, pero pues que ya hoy, repito, son realidades. Entonces hoy todo el tema de los sistemas de prevención de lavado de activos, también todos estos
obviamente por delitos de lavado de activos y financiación de terrorismo, otras circunstancias relacionadas como son el tema de los delitos de corrupción transnacional, que pues, se materializan hoy en estos temas de políticas de transparencia y ética. Y a este tema se le suma ese movimiento, pues que cada vez ha ido cogiendo más fuerza y es el tema también de la vinculación de derechos fundamentales en el ejercicio empresarial. Y ahí es precisamente donde surge la temática que vamos a conversar hoy, es decir, este tema de la protección de datos en Colombia es importante comprenderla, que hace realidad hoy dentro de una gran gama normativa que deben tener las organizaciones, pero que efectivamente su vinculación no radica solo en el hecho de una protección económica, aunque tiene vinculación, sino que se ha visto es como desarrollos de derechos fundamentales, de derechos de rango constitucional que deberían tener todas las personas. Esas dos temáticas que hoy giran en torno a la organización están vinculadas a los temas de protección de datos personales y protección de datos financieros. Entonces, ya entendiendo que estas dos temáticas no surgen al azar, sino que han sido desarrollos normativos que se han vinculado, repito, a desarrollos de derechos fundamentales, pero que también se vinculan con otros tipos de movimientos económicos, políticos o sociales, hoy nos tienen en un contexto que nos llevan a un escenario claro. Todas las organizaciones empresariales, indistinta la forma o la actividad que tengan, pues realmente deben atender a ese respeto del derecho fundamental. Todos en general, ¿cierto? La vida, la libertad, la honra. Pero el tema que hoy nos atañe está vinculado directamente con un derecho fundamental específico y es el tema del buen nombre. De ahí que, pues, aquellos que han tenido obviamente alguna cercanía a los estudios o al ejercicio jurídico, pues comprenderán que el habeas data en Colombia encuentra fundamento constitucional en el artículo 15 de la Constitución y este derecho es traducido pues al castellano como el derecho al buen nombre. Listo. Entonces, me parece importante que arranquemos desde ahí, tener ese punto claro porque nuestra temática y todo el desarrollo que tendremos y que pues el objetivo de hoy es llevarlos a un escenario práctico, obviamente algo sintético, porque pues la temática es algo extensa, pero que nos va a llevar a unas conclusiones prácticas, no solo sobre su implementación, sino sobre su importancia, debe partir de este siguiente escenario. Toda la regulación en Colombia que se tiene para la protección de datos, bien sean personales o financieros, se deriva de un derecho fundamental. Y eso va a tener una circunstancia clara y, o digamos, una trascendencia altamente importante. ¿Y cuál es esa trascendencia? Y es que independiente de las consecuencias que se puedan llegar a tener por sanciones de la superintendencia, por afectaciones de imágenes, por cierres o por multas, la primera acción que va a tener cualquier persona frente a una vulneración de un derecho fundamental, como el del buen nombre y como sería otro cualquiera, en Colombia sería el ejercicio de una acción de tutela. Esto entonces nos va a llevar a que, como todos sabemos, la acción de tutela es la facultad que nos otorga el ordenamiento a todas las personas para defender nuestros derechos. Y eso en esta temática implica que no cumplir con este tema de la protección de datos personales realmente es un factor de riesgo mayúsculo, no solo por la posibilidad de las sanciones, sino porque realmente un perjuicio o un incumplimiento que se dé de esta normativa realmente puede ser exigido, llamémoslo así, de una manera relativamente fácil. Es decir, estaríamos hablando de una circunstancia a la que cualquier persona pueda acceder con una reclamación simple, sin mayor formalidad ante un juez. Ese sería el primer paso. Sin embargo, pues nos daremos cuenta en la medida que avancemos que puede haber otros organismos de control, como lo es la superintendencia, que es la llamada por la misma ley a ser el organismo de inspección, vigilancia y control de este tema, de la protección de datos como tal, pero pues valga arrancar con que sí es la acción de tutela uno de esos mecanismos.
Pareciera, pero no quiero señalar que la principal importancia de esta temática se encuentra en que puede ser objeto de vigilancia, de sanciones, de castigos. Entonces, que la importancia de cumplir con esta temática es evitar sanciones. Realmente es, obviamente, es una de las finalidades, pero no es la inicial, no es la principal. Realmente, la mayor importancia de este asunto es efectivamente dar un desarrollo correcto, adecuado al derecho de buen nombre de todos los sujetos. ¿Listo? Entonces, valga por clarificar una circunstancia que ya mencionábamos acá, creo que para todos es bien sabido, pero pues digamos que en el ejercicio empresarial es de las cuestiones o dudas, o inclusive más allá de dudas, malas percepciones que uno encuentra. Y es que los derechos, perdón, la protección del derecho personal es igual a la protección del derecho financiero. Realmente no lo es, pero es una confusión que se puede presentar sobre todo por la circunstancia de que son efectivamente dos sistemas normativos vinculados al desarrollo del mismo artículo constitucional. Dicho en otras palabras, el derecho al buen nombre, que se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución, en Colombia tiene desarrollos normativos separados, es decir, se tiene separado el tema de la protección del dato personal de la protección del dato financiero. ¿Correcto? Esas regulaciones en Colombia para datos personales están en la Ley 1581-2012, Decreto 1377-2013, para el caso de los personales, mientras que para el de datos financieros está en la Ley 1266 de 2008 y en la 2157 de 2021. Hay una particularidad que me gustaría señalar en esas dos normativas, y es que en Colombia primero se intentó generar un desarrollo normativo completo de la protección del dato financiero, que es la Ley 1266 de 2008. Es decir, cronológicamente el primer desarrollo legislativo fue el del 1266 en 2008, que luego se complementó en el 2021 y se ajustó, porque esa ley realmente lo que hizo fue actualizar muchas de esas circunstancias. Y luego, en 2012, 4 años más tarde, llega la ley 1581, que es la de los datos personales. Sin embargo, la realidad es que los datos personales podrían denominarse el género, mientras que el dato financiero es la especie de ese género, es decir, realmente los datos financieros hacen parte o podrían hacer parte de la información que se cataloga como personal. Entonces, esta claridad, ya en términos traducidos mucho más simples, lleva a lo siguiente. Los datos personales están presentes en todas las organizaciones, es decir, independiente de que una persona ejerza una actividad comercial como persona natural, como persona jurídica, o que esa persona jurídica sea de una modalidad con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, cualquiera que sea, debe obligatoriamente cumplir con todo el sistema de protección de datos personales, ¿correcto? Mientras que el de protección de datos financieros no tiene esa generalidad. ¿Por qué no la tiene? Porque todas las organizaciones no gestionan el dato financiero, mientras que todas, sin excepción alguna, con seguridad, sí gestionan el dato personal. Aquí valga entonces señalar o mencionar como unos aspectos pues importantes, y digamos que en el sentido práctico que les estaba mencionando, si todas las organizaciones tienen este escenario o esta obligación de dato personal, me parece como relevante arrancar por ahí. Hombre, ¿qué es lo que se protege? Un dato personal, y por ello nos lleva a una definición clara. ¿Qué es un dato personal? Y nos encontramos con que la normativa establece que los datos personales realmente es toda información que pueda vincularse a una persona determinada. Eso nos conllevaría pues a decir que los datos personales en su totalidad, siempre y cuando se vincule a una persona, deben ser objeto de protección. Sin embargo, eso no es del todo cierto, porque los datos personales por la misma ley se clasifican básicamente en cuatro. ¿Listo? Los datos
personales que se conocen como dato público. Todos son datos personales. Los datos personales públicos, los datos personales privados, los datos personales semiprivados y los datos personales sensibles. ¿Correcto? Los públicos, pues como su nombre lo dice, son aquellos que efectivamente pueden ser objeto de consulta y que no necesariamente deben provenir del titular del dato, es decir, del propietario del dato, quien lo origina, sino que se pueden consultar y son muy fáciles. El ejemplo más claro de ellos es el nombre de un sujeto o su número de cédula. A diferencia de lo que son los datos privados o semiprivados, que sí son datos que vinculan a una persona y que para obtenerlos realmente se debe en algún momento provenir del titular. Entonces es su dirección de domicilio, su correo electrónico, su número de celular, cosas como esas nos llevan al tema del dato privado o semiprivado. Y nos llevaría entonces a la última clasificación, que sería el dato sensible. Un dato sensible es aquel que efectivamente puede llegar a generar en algún caso un, cualquier tipo de discriminación de una persona. Y dentro de esos datos sensibles, pues está obviamente todas las orientaciones políticas, sexuales, ideológicas que pueda tener una persona, así como aquellos que se vinculan con situaciones de carácter médico y biométrico. Y si estos datos sensibles, que tienen una categorización especial, como lo pueden notar, se categorizan así y encuentran importancia en la medida que tienen una protección especial en la normativa. ¿Correcto? Veo que hay una pregunta. El señor Carlos. Sí, no, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy buenas noches, un placer. Hay una pregunta con relación a los datos personales. Sí, señor. Me salgo un poco del contexto, pero obviamente tiene que ver con derecho. Cuando yo voy a demandar a alguien y no tengo, digamos, los datos para notificarle en cumplimiento de la ley 2213, yo le debo decir al juez bajo la grave juramento de dónde saqué los datos de notificar. Ejemplo, un correo electrónico, ¿cierto? Uh -huh. Yo le pago a Data Crédito para que Data Crédito me dé los datos de Pepito Pérez. Yo le adjunto el Uh -huh. certificado a la juez de Data Crédito diciendo que el dato lo saqué de Data Crédito. Pepito Pérez en algún momento le dio la autorización a Data Crédito de esos datos, pero no para que los vendiera, sino para su uso. Yo he investigado mucho y tengo ese vacío jurídico. Uno en algún momento acepta el tratamiento de esos datos, pero para Data Crédito, no para que Data Crédito los comercialice. ¿Cierto? Yo los hago para sacar un crédito, para alguna otra situación, no para que sean comercializados. O estoy errado, o cómo funciona ese tratamiento de ese dato en ese caso. Perfecto. Me regalas unos minutos y enseguida te doy respuesta al punto, ¿sí? Para generar un contexto que nos ubique más en esa pregunta, ¿listo? Pero no se me va a perder de vista, ¿listo? Retomo esto inclusive para también llegar a esa pregunta. Estábamos conversando del asunto de qué es un dato personal y cómo se clasifican los datos personales. Y me parece importante, inclusive con motivo de la pregunta, diferenciarlo de los financieros. ¿Qué es un dato financiero? Realmente un dato financiero podría categorizarse como un dato semiprivado, es decir, un dato que efectivamente emerge de una persona que solamente le debería interesar a él y que realmente para acceder al conocimiento de ese dato habría que o acceder al titular o cuestionar a una entidad sobre esa situación. ¿Cómo se define el dato financiero? Es aquella información que se tiene del nacimiento, el cumplimiento y la extinción de una obligación patrimonial. Eso es un dato financiero. Es decir, lo que la gente entiende y comprende como mi comportamiento frente a las obligaciones patrimoniales. Es decir, si tengo créditos o no los tengo, si cumplo o no he cumplido con ellos y si los mismos siguen vigentes o están extinguidos. Eso es un dato financiero. En la categorización que ahorita lo mencionábamos, los datos personales son más generales o genéricos y el dato financiero es como una especie, porque realmente es un dato semiprivado de un sujeto. Pero están regulados diferentes, porque notarán que hay dos cosas distintas. El dato personal realmente, todo el sistema de protección de datos es que el tratamiento, que enseguida lo mencionaremos, el tratamiento que toca el uso, el almacenamiento, la circulación, referido con la pregunta, la circulación y la supresión del dato, cumplan con lo que dice la norma.
Palabras más, palabras menos, que cuando una entidad tenga un dato personal de alguien, lo use, lo guarde y se lo entregue efectivamente a aquellas personas y para aquellas actividades para las cuales yo autoricé. ¿Listo? Mientras que el dato financiero realmente no es un dato del todo personal, decíamos que sí es semi-privado, pero tiene una distinción clara. Mi nombre, mi teléfono, mi dirección, mi correo electrónico, todos esos datos deben provenir de mí. El dato financiero no necesariamente proviene de mí, porque pues yo obviamente cuando contrato con una entidad, por ejemplo, financiera o en un almacén tengo una situación de crédito con una empresa de servicios públicos o de telecomunicaciones, yo efectivamente estoy dando existencia a una obligación patrimonial. Pero la información no solo yo la entrego, sino que se genera dentro de la relación. Entonces yo inicio la relación, supongamos un crédito, cualquiera un crédito financiero, y durante el tiempo de ejecución del mismo se está generando esa información. Y tiene dos cuestiones muy diferentes, ¿cierto? Porque mientras que la protección de datos personales solo hay tres sujetos involucrados. El titular del dato, el responsable, que es quien lo solicita, lo recolecta y manifiesta qué es lo que se va a hacer, y el encargado, que es la persona que a nombre del responsable gestiona el dato. En cambio, en los datos financieros, los sujetos son otros, porque los sujetos son el titular, que es la persona, volvemos al cuento, el propietario del dato, pero resulta que hay una función distinta y es que está la fuente. La fuente es la entidad que recoge el dato, ¿cierto? Pero que se lo entrega a un operador, lo que conocemos como centrales. Entonces, efectivamente, la fuente es la que entrega el dato al operador. ¿Listo? Y aquí, para ya entrar a la respuesta de tu pregunta, el operador cumple dos funciones. Y es que existen las fuentes y existen los usuarios. ¿Listo? La fuente es quien le entrega datos a las centrales y efectivamente puede consultar las mismas. Y está el usuario, que es la persona que no entrega información, pero puede solicitar información a esas centrales y se pueden consultar. De ahí que cuando uno entra un poquitico a los ejercicios prácticos, las autorizaciones que se deben solicitar deben ser muy específicas, mientras que en protección de datos personales las autorizaciones deberían tener en general para qué se está pidiendo un dato, ¿cierto? Global. En los datos financieros uno realmente podría sintetizarlo para dos cosas. Yo tengo el dato financiero para generar consulta, usted me va a autorizar para consultarlo en los sistemas y para reportarlo. Esas dos son las básicas. Entonces, intentando entrar un poquitico a tu respuesta. Cuando yo, porque se puede hacer, yo, pero como un usuario de un operador o central de riesgo, yo puedo solicitar la información. Y efectivamente, dentro de sus funciones legales está esa. Es precisamente ser una fuente de información bajo el escenario que si alguien está cumpliendo realmente con una situación económica o va a ingresar a una relación patrimonial, esa información lo que pretende es, hombre, si hay una persona que no paga, que no cumple, que no sé qué, hombre, y ya todos dieron aviso, hombre, cuando se encuentre con otra persona, no llegue como en ceros, sino que llegue con una información real de cómo actúa. Entonces, respondiendo un poquitico a tu pregunta, y yo le puedo solicitar a DataCrédito que me entregue información financiera a una persona. Sí, porque efectivamente los usuarios pueden solicitar a los operadores. Ahora, pero es que ellos me están entregando un poquito más que la información financiera, o sea, de su comportamiento. También me están contando, por ejemplo, cuál es su correo electrónico o cuál es su dato personal de contacto. Resulta que cuando efectivamente se recogen esos datos, no solo los financieros, la regla general es que también se adquiere una autorización para el uso del dato personal. Entonces, estas entidades circulan realmente, tanto los datos personales como financieros, siempre bajo la autorización de los titulares, en el caso y casi siempre porque los responsables o las fuentes tuvieron la precaución de pedir la autorización completamente adecuada para que la información que llegue a las centrales sea completa y pueda ser objeto
como te digo, de la consulta de cualquier persona. Entonces, realmente, pues, entre otras cosas, pues, no te sabría decir si está reglamentado o no el escenario, solo el hecho de que hoy una persona puede consultar, cualquier persona puede consultar su información financiera de manera gratuita una vez al mes, ¿cierto? Y eso pues daría el entender de que efectivamente estas centrales operadores pueden hacer un negocio a quien quiera generar consulta, o sea, a quien quiera estar consultando. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, realmente son datos financieros, pero esos datos financieros al estar vinculados a una persona, por regla general, se recogen como dato personal y tanto los responsables como las fuentes tienden a generar la autorización suficiente para que entonces se puedan entregar datos de esa manera como tú lo preguntas. ¿Listo? No sé si haya sido claro. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, bueno, llegando como un poquitico, pues, y pasando a este tema como de practicidad del asunto, hasta este punto, ya llevándolo pues a lo más sencillo que tengamos, es que los datos personales o perdón, el derecho al buen nombre como derecho fundamental en Colombia se protege por los derechos personales, la protección de derechos de datos personales, perdón, y la protección del dato financiero. ¿Listo? Separadamente. Como notarán a este punto, son dos mundos distintos, porque este hace relación al nombre, a la cédula, a la dirección, al teléfono, al correo electrónico, a los datos de contacto. ¿Y para qué pido esa información? Hombre, para mil cosas, dependiendo del grupo de interés, para mandarte ofertas, para mandarte publicidad, para comentarte de una situación, cuando se habla de un trabajador, para comunicarte, para generar una sanción, para dar un aviso, cuando se es un socio, entonces para citarte a una asamblea, para consignarte los dividendos, es decir, todas esas finalidades para las cuales uno puede pedir un dato, ¿correcto? Entre otras, eso nos lleva a un punto muy práctico y un consejo que generalmente siempre doy a todos mis clientes. Cuando usted está elaborando un formulario, cuando usted está solicitando una información que al final va a tener que ser autorizada por quien la está dando, siempre hágase la misma pregunta. ¿Para qué necesito el dato? Todos los datos personales que usted recolecta en una organización deben tener una finalidad clara, específica. Si no la tiene, no lo pida. ¿Correcto? Si usted no necesita saber si un cliente está casado o no, no le pregunte. Si usted no necesita saber dónde vive un proveedor, no le pregunte. Porque todos los datos que usted recolecte no solo deben tener una finalidad, sino que deben tener un uso, un tratamiento. Entonces, ¿para qué recoger cosas? ¿Para qué encartarme con bases de datos que no voy a necesitar? Esa tal vez es la primera regla práctica que uno tendría que tener frente a la solicitud de información, que indudablemente es el paso uno, ¿cierto? De todo el sistema de protección. Yo, como cualquiera de ustedes, tengo datos personales, de contacto, mi nombre, mis cosas, y cuando se convierte o es objeto de la protección de la normativa, cuando alguien me los pide, cuando me los pide una organización, cuando me los pide una página web, cuando me lo pide cualquier tipo de actividad económica, me va a recolectar los datos y va a saber algo de mí. Entonces, la primera regla que se tendría que tener frente a todas las organizaciones, no pregunte lo que no necesita, no recoja el dato que no necesita, porque después se va a encartar. ¿Listo? Ahora, y todos los datos se pueden pedir, los datos personales. La respuesta es, hombre, sí, volviendo a lo anterior, sí los necesita. Correcto. Ah, ok. Entonces, cuando yo pregunto, como yo puedo preguntar todos los datos, ¿me los pueden contestar o me los tienen que contestar todos? La respuesta es no. Porque los datos sensibles que mencionábamos ahora efectivamente pueden tener una situación distinta. ¿Sí? Cómo esos datos pueden llegar a generar algún tipo de afectación y en especial, como lo dice la norma, discriminación frente al sujeto. Realmente los datos financieros son, perdón, es que los datos financieros, disculpen, los datos sensibles son facultativos de contestar. Es decir, usted verá si los contesta o no, ¿correcto? Si a usted le explican la finalidad, mire, yo necesito saber su tendencia religiosa. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Usted es católico, musulmán, cristiano, budista, tan atrevidos, pero cuando resulta que es que si usted se está presentando a un trabajo, ¿sí? En una universidad, por ejemplo, una orientación religiosa absolutamente particular, hombre, que a usted le pregunte, le diga, mire, nosotros solo podemos contratar personas islámicas.
¿Usted qué orientación religiosa tiene? Entonces, claro, hay una fundamentación para pedirlo. Ahora, quien se lo están preguntando puede contestar o no contestar. ¿Correcto? Es facultativo. Si no contesta, pues ya cada organización tomará sus decisiones, porque, por ejemplo, en esta situación hipotética que estoy presentando, pues simplemente esa entidad educativa de orientación islámica dice, hombre, si esta persona no me dijo es que no debe ser islámica, no lo escojo, por ejemplo. Pero el asunto es que si lo contesta, si efectivamente lo contesta, ese dato sensible debe tener una especial protección. Tal vez una de las cosas que pasa, porque casi todas las organizaciones tienen datos sensibles, casi todas. Y les voy a decir por qué. Porque a los trabajadores, por regla general, se les pregunta y se les cuestiona sobre datos personales sensibles. Casi todos vinculados al tema de seguridad social, muy en especial a la salud en el trabajo. Porque entonces es el tema, el solo hecho de que ingresa un trabajador y se le hace un examen médico de ingreso. Entonces ya usted tiene una información biométrica y médica sensible, ¿correcto? Lo mismo ocurre si en su organización o en la organización a la que hagan parte, que ustedes asesoren, recolecta información porque es necesario. Va a decir, que pareciera que no, una clínica estética. Hola, quiero venir a ponerme tal cosa, ¿cierto? Hacer este tratamiento, no un masaje, sino algo que me van a instalar, una toxina botulínica. Entonces le dicen, ah, claro, bien pueda. A usted le tienen que preguntar, venga, usted qué padece, usted se ha hecho esto antes, usted se ha metido este medicamento, usted ta. ¿Por qué se pregunta? Porque es que si alguna de estas circunstancias no nos da, entonces resulta que yo no le puedo hacer este tratamiento, por ejemplo. ¿Cierto? Preguntarle a una persona si está en embarazo o no lo está, pero no le dice, venga, es que si usted está en embarazo no puede participar en esta actividad, cosas sobre el estilo. Entonces, cuando no se contesta, pues las organizaciones podrán decidir qué acción tomar, ¿cierto? Si contratan, no contratan, permiten o no permiten, pero una vez que la dan, esa información es reservada. Entonces, miren que las organizaciones pasa mucho que se sabe de un trabajador, ¿cierto? Que tiene X situación médica, cualquiera. Hombre, y llama a contabilidad. Esto es increíble, pero pasa. Hola, ¿cómo estás? Ve, serías tan amable y me compartir la información de este abogado que contratamos, de este señor Edwin García. Llama pues la de contabilidad, gestión humana. Entonces, y pasa esto. Ah, sí, claro. Y coge archivo de Edwin García, pone y lo manda. Todo. Eso es un error. Eso es un error en el sentido de que contabilidad, pues esta persona como encargada, porque pues realmente el responsable debería la organización, pero el de relaciones humanas, el de gestión humana, debería preguntar de contabilidad, ¿y qué necesitas? Yo te lo mando. No es que necesito el correo porque venga, yo le mando el correo. Ah, no, es que necesito el número de cuenta para consignarle el sueldo. Ah, no, claro que sí. Pero si manda la carpeta entera, estaría mandando no solo datos personales, sino un dato personal sensible, como por ejemplo sería mi historia clínica. ¿Correcto? Esas cosas generan fallas y errores, solo por mencionar. Hasta este punto, inclusive en ese sentido práctico, me gustaría mencionar, hombre, y hasta acá, pues, o sea, uno pide los datos, ya los tiene la organización, ¿qué errores pueden cometer? Errores a dos manos. El primero, recoger información sin autorización. Eso es terrible, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que a todo no ha pasado, ingresa uno a una página, eh, porque uno quiere comprar una camiseta o averiguar algo, y le dicen, claro, nombre, celular, teléfono, dirección, no sé qué, no sé cuánto, y uno, pues, para poder seguir, no los pone y sigue. Cuando después llegan publicidades, llegan correos, de un momento a otro uno se gana un premio, cosas por el estilo. Entonces resulta que a mí nunca se me dio la autorización, yo nunca di la autorización de tema, o sea, me pidieron, coloque esta información para seguir, pero nunca me dijeron, coloque esta información para enviarle más información, para enviarle publicidad. Al yo no autorizar, una falla. Supongamos que autorizamos, ¿cierto? Se autoriza la información, sí, yo autorizo que me manda la información, pero resulta, como lo acabamos de mencionar, la organización una vez la recoge, la debe guardar, la debe almacenar. Resulta que al almacenarla comete errores como dejarla a ojos de cualquiera, por ejemplo. Que cualquiera pueda ir, abrir el cajón o abrir el archivo o meterse al computador y ver la información de todos los clientes, de todos los proveedores, todos los contactos y todas las cuestiones de los trabajadores. Terrible. Entonces, esa puede ser una falla, no tener mecanismos de seguridad apropiados por la organización.
¿Qué más puede pasar? El ejemplo que damos ahora, la circulación, que valga señalarlo, interna y externa. La circulación es dentro de la organización, el de gestión humana, con el director administrativo, con el de contabilidad, ¿cierto? Es esa gestión interna. Y la otra, la externa. Es decir, cuando la organización comparte sus datos con un tercero. ¿Aló? ¿Sí? Ah, pensé que alguien me había hablado. Entonces, en ese orden de ideas, pues otro error que facilito se comete en la organización y es entregar la información o a otra organización o internamente no tener claro quién está encargado de ejercer no solo el uso del dato, sino la protección, de que no todo el mundo lo haga. El ejemplo que damos ahora de esta situación. Otro tema que es un error común, guardar datos. Pero guardarlos, pues, como lo guardan las abuelitas que guardaban vainas y vainas y vainas. Entonces, uno dice, sí, doctor, no, uno recoge los datos y cuando no los usa los borra. Hombre, qué más bueno fuera decir eso. Eso no es cierto. Primero, porque muchas organizaciones siguen sin entender, comprender y sobre todo dar aplicación a lo que es los tiempos de conservación documental, ¿cierto? Comercial, laboral, tributario. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado esto, doctor, es que todo lo laboral se guarda porque como, pues a diferencia de lo comercial o de lo tributario, no hay que guardar los 5 o 10 años, sino que lo laboral, según el tribunal, por lo menos de Antioquia y de Medellín, debería guardarse por 100, pues intentando reflejar que la información laboral siempre se debería conservar. Entonces, claro, uno dice, claro, por supuesto, o sea, usted debería, una persona que se va a jubilar en 40 años, debería poder llegar a una organización y decir, hola, yo trabajé aquí, usted me podría contar esto, aquello, si me pagan la seguridad social o no, y la organización debería decirlo. Pues, ¿cómo le parece la persona que hace 40 años presentó una hoja de vida y todavía guardan las hojas de vida en la organización? Entonces, por ejemplo, tener todo, sin duda creo que la hoja de vida podría ser el mejor ejemplo de qué es un dato personal. O sea, ¿y qué contiene más datos personales que una hoja de vida? No me ocurre, honestamente, pues por fuera obviamente un formulario, una hoja de vida. Así me llamo, así estoy, aquí me encuentro, este es mi contacto, estas son mis referencias, bla, 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 bla. Hombre, hacen un proceso de selección, reciben los datos, no los suprimen cuando la persona no queda. Es decir, reciben 200 hojas de vida para elegir 2 cargos y la pregunta es si las otras 198. Entonces uno dice, ay, entonces uno qué hace con eso? Tener manuales internos de trabajo. Entonces, ¿cómo serían los manuales internos? Hombre, ¿yo qué voy a hacer con la información? ¿Por cuánto tiempo me quedo? Entonces, miren que hay una posibilidad o es muy fácil cometer errores en datos personales. Hombre, y si uno comete esos errores, ¿qué? ¿O uno cómo los evita? En datos personales, como tal, ya hablo un poquitico de los financieros, en datos personales creería que la mejor forma de evitar esos errores es cumplir con lo que dice la norma. Es tan obvio, ¿cierto? Pero eso se traduce en tener 5 elementos en una organización. Uno, las herramientas de autorización. ¿Listo? Que generalmente están en cláusulas o en avisos de privacidad. Dos, las políticas de tratamiento que deben tener toda organización. Perdón, las dije en desorden, discúlpeme. El primero es un documento soporte, que es el punto cero de todo el sistema de protección, lo que dice qué datos recoge, por qué y para qué. Dos, las autorizaciones. Tres, las políticas de tratamiento de datos. Y cuatro, por dejar estos básicos, los manuales internos. ¿Correcto? Cuando se tienen esos 4 elementos básicos, la gestión de los datos se hace relativamente muy sencilla. Y sobre todo porque la ley exige un quinto. Y es, ojo pues, no es una capacitación, es un plan de formación. Es decir, todas las organizaciones deberían lograr demostrar que no solo capacitaron, sino que han formado a las personas que trabajan con datos en estos 4 elementos, en todo lo que estamos conversando. Cumpliendo con estos 5, la posibilidad de cometer errores con los datos se reduce ostensiblemente. ¿Correcto? Hombre, y si no se cumple con eso, ¿qué es lo grave que puede pasar? Uno, tutelas, ¿cierto? Es lo primero, porque serían vulneraciones a los derechos fundamentales. Esa sería pues, una de las consecuencias. Segundo, la superintendencia. Quejas ante la superintendencia. ¿Esto qué puede generar? Sanciones que van en escalita, ¿cierto? Desde relativamente serias a muy graves. ¿Cuál es la relativamente seria? Es que te pueden suspender hasta 6 meses el uso de la base de datos, por ejemplo.
Pero resulta que sigue otro escalón y ya no es la suspensión de la base, sino es la suspensión o cierre del establecimiento de comercio, hasta por 6 meses. Y hay una todavía más grave, pues que entre otras dos anteriores no es que no lo sean, pero esta es súper escandalosa. Hasta 2.000 salarios de multa. Hombre, ¿y alguien se ha ganado una sanción de esas? Sí, sí. 2 organizaciones en Colombia se han ganado esa sanción. Pues seguramente, pues, como a todos les dolió, pero pues siguieron su vida y ahí seguirán sin ninguna duda cagándola. ¿Por qué hago este comentario? Porque esas organizaciones han cometido todas las faltas posibles con los datos personales y las han cometido y las reiteran. Listo. Y vuelven y fallan, y vuelven y fallan, y vuelven. Entonces las multas empiezan a subir. O sea, no vayan a creer que la multa de entrada le pone 2.000 salarios, ni riesgos. Pero eso arranca en 2 salaritos, 5 salaritos. Generalmente, que son las que yo he visto, 10 salarios, 20 salarios, 30 salarios de multa. ¿Correcto? Por fuera que pueden concluir las otras sanciones. Estas serían las consecuencias del asunto. Entonces, miren que en una versión sintética, ¿cuáles son los errores más comunes? ¿Cuáles son los instrumentos para evitarlos? ¿Y qué pasa si efectivamente yo no lo implemento? Me llevará a sanciones de ese tipo. Venga, y en datos financieros, ¿la cosa es distinta? Sí y no. Recuerden que como son dos derechos, entre otros, si ustedes cogen las dos normativas, la 1581 y la 1266 para financieros, guardan entre comillas una estructura similar, ¿sí? Eso es muy obvio, pues si están desarrollando el mismo derecho, pues evidentemente guardan una relación, pero no son iguales. Porque como le decíamos, este dato financiero se cometen varios errores. ¿Oíste qué error se comete con el dato financiero? El más común de todo lo habido por haber. Uno, no se pide la autorización para consultar y reportar, pero reporta. Entonces, la cagada. Y eso sí pasa, pero a 2 manos, porque como todas las organizaciones no tienen que estar como fuentes o como usuarios de una central. Es decir, no sé si sean sus organizaciones el ejemplo o no, pero mucha gente no ve el uso de los datos financieros en la práctica. Es decir, cuando a mí me dicen, doctor, ¿y yo para qué voy a pagar eso? No voy a meterse en eso. Yo le digo, hombre, saber si a quien le estás generando crédito anticipadamente tiene la información me parece valioso, pero te voy a dar un adicional. El día que no te pague, cuando lo llames a cobrar, decirle, venga, y si no me paga, lo reporto, también es una herramienta de cobro, es una herramienta práctica de gestión. Entonces, pero muchos dicen, no, qué cuentos, yo confío en la palabra, la gente es buena, yo sé que me pagan. Entonces, no están en ese cuento. Pero muchas organizaciones sí lo están. Entonces, como sí lo están, deben cumplir con varias cosas. ¿Y cuáles? Más o menos las mismas que hablamos ahora. El tema de deben contar con una autorización por parte de los titulares, y yo se los dije, la autorización es de consultar, venga, yo averiguo por usted, pero también de reportar. Entonces resulta que muchas veces o no piden la autorización ninguna, o segundo, piden solo consulta y no reporte. ¿Sí? Entonces, claro, cuando la cagan y van a reportar, están ejecutando una actividad por fuera de la autorización. La cagaron. Por fuera de esa situación, hombre, por fuera de la autorización. Sí tenemos la autorización. ¿En qué se falla? Yo creo que está la más común de todas. Una figura que se llama comunicación previa. Para resumir el asunto, la ley obliga a que una fuente, una organización que va a reportar a una persona ante una central, le tiene que avisar. Ojo, pero avisar no es decirle, oiga, me debe plata, que esa es otra fallita normal. Don Edwin nos debe plata. Wow, ok, sí, seguramente usted ya mucho. Y me reportan. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, le digo, venga, es que yo sí le avisé. ¿Me avisó qué? Me avisó que le debía plata. Me tiene que avisar. ¿Qué le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Por qué lo debo? Pero sobre todo me tiene que avisar que me va a reportar. Eso se llama comunicación previa. Tiene varios requisitos, en tiempo, en forma, en contenido. Pero tal vez es la segunda mayor falla que se presenta en datos financieros. La tercera situación es que a pesar de que tiene la comunicación previa, que se dio en tiempo, que se dio en todo este escenario, muchas veces, pues por fuera de lo que diga la norma, es la falta de actualización de datos. Porque resulta que resultan reportando una persona que ya pagó. Es tal vez una de las principales fallas. Eso evidentemente se soluciona con manuales internos de comunicación.
Y por increíble que les parezca, una de las principales fallas, pues digamos, en mi firma asesoramos pues organizaciones empresariales de varios tipos, entre ellas organizaciones financieras. Y por increíble que les parezca, una de las principales fallas es la falta de capacitación, porque al igual que en datos personales, la ley obliga el plan de formación y capacitación a las personas que hacen ese uso. Entonces resulta que no saben ni cuáles son los derechos, ni nada por el estilo. Entonces resultan cometiendo una infinidad de errores. Un error común a los dos, que no lo ubique dentro de ese orden, entregar la información a alguien sin la autorización. Entonces esto pasa a dos manos. Hola, señor empleador, necesito que me cuente Edwin García, si Edwin García trabaja allá. Y si siento es cuánto gana y cuál es su correo electrónico, porque lo va a iniciar un proceso judicial, lo va a demandar. Entonces, ¿cómo lo van a demandar? No, venga, yo le mando los datos. Ni riesgo, ni riesgo. ¿Lo podrá pedir el juez? Claro. ¿Lo podrá pedir una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones? Claro. ¿Lo podrá pedir el titular del dato? Claro. Lastimosamente fallece el titular, claro, sus causavientes, sus herederos. ¿Lo podrá pedir una persona apoderada con un poder del titular? Claro, pero por fuera de lo que acaba de mencionar, nadie más. Juez, autoridad, titular, causavientes y apoderado. Fin. De resto no le puede dar a nadie. Lastimosamente la información circula mal o circula equivocadamente. Hombre, ¿cómo se evita eso, doctor? Más o menos con lo mismo, pero muy sobre todo con un manual interno y con un tema de capacitación e información, que es lo que exige la ley, ¿correcto? Los manuales internos y el tema de capacitación en financiero, en datos personales, documento de soporte, autorización, política de tratamiento, manual interno y capacitación. Esos son los elementos que evitan el escenario. Uno dice, oíste, y si no tengo eso y la cago, ¿cuál es la consecuencia de ese tema? La consecuencia es más o menos igual. Sin ninguna duda, porque es así la gente lo tiene, pero sin miedo, presentan tutela, ¿cierto? Porque nadie le da más fastidio, más rabia, más berraquera que verse reportado, sobre todo cuando no supo, ¿cierto? Entonces, tutela es la primera de las situaciones. Las tutelas pues no van a generar una imposición de multas, pero pues como creería que todo el mundo sabe, pero si no hago el comentario, pues la tutela te va a obligar a generar una baja de reporte. En caso de que no cumplas con eso, entonces te generará un requerimiento, que algunos jueces lo hacen de queridos, porque realmente en la ley no existe requerimiento, y está el incidente, y el incidente puedes llevar a tu representante legal a la cárcel. ¿Listo? En cualquiera de los dos escenarios. Uno, las tutelas. Pues resulta que la superintendencia también protege el tema de datos financieros, como el de personales. Y entonces, ¿qué sanciones genera? Las mismas. Puede generar o la suspensión del uso de la base de datos, lo cual es gravísimo. La segunda, el cierre del establecimiento. Y tercero, la misma multa. Hasta 2.000 salarios puede llegarse a generar en esa circunstancia. Nunca la he visto, honestamente. He visto sanciones altas, pero nunca la he visto. ¿Qué les digo en la práctica? Yo que pues no solo me dedico a este tema, realmente el fuerte de mi asesoría es más el derecho comercial, el contractual, el societario, pero me mueven las organizaciones porque estos elementos que hablábamos al inicio, el lavado de activos, las políticas de transparencia, los temas de protección de datos, actualmente el tema de seguridad de la información, son temas muy contemporáneos y absolutamente intrínsecos a las contrataciones. Entonces, es una de las temáticas que trabajo constantemente. ¿Qué si les digo la realidad? La superintendencia se mueve mucho con esto. Ojo, no de oficio, lo que pasa es que no sé si alguno de ustedes se haya metido o no a la página de la superintendencia. Lo invito a que lo haga. Ya te doy la palabra. Lo invito a que lo haga. Poner una acá ante la superintendencia es muy difícil. Súper fácil. De hecho, usted entra a la página y casi que es a prueba de tontos para ponerla. O sea, literalmente un botón verde a un botón azul. Dice queja, denuncia, usted lo coloca, mete su nombre, su cédula, cuenta la situación, quién se lo hizo y se fue y ya con eso la superintendencia lo mueve. Si hay que ser honestos de que por lo menos en esa gestión de investigación, la superintendencia sí funciona muchísimo. Perdón, Claudia. Doctor, muy buenas noches. Yo tengo una Muy buenas pregunta noches. crucial y es con respecto a lo siguiente. Cuando uno como abogado
envía una información para notificación y dentro de eso pues hay información sensible, por decir algo, una notificación de una demanda de alimentos, de custodia o lo que sea. En ese orden de ideas, la empresa como tal, pues porque ahí se maneja lo que es la demanda, anexo, soporte como tal. Y en esa información, pues uno verifica, ¿no? Uno como empresa y como abogado, pues verifica la información que vaya toda cargada y demás. En ese orden de ideas, también tendríamos que verificar con la empresa que envía ese mensaje de datos con esos adjuntos. También habría la necesidad de hacer una protección o una autorización para el manejo de esa información. Muy buena pregunta. Si fuéramos absolutamente técnicos y como diría mi abuela, más papistas que el papa, la respuesta sería sí. Sin embargo, hay una claridad. Aplicaría, entre comillas, más o menos lo mismo que pasa contigo como abogada cuando lo señalas. Y es que tú tienes un deber legal de reserva, ¿cierto? Frente al tema por la profesión y quienes ejercen estas actividades de mensajería tienen un cumplimiento de una normativa altísimamente estricta frente a esta situación y tienen la misma obligación legal de reserva. Entonces, realmente, pero sé que te refieres, por ejemplo, a esos envíos de información que son contrastados, o sea, que no es solo el archivo, sino que deben verificar que el archivo sí esté. Ahí Claro. generalmente generan autorizaciones particulares y uno las puede pedir. Pero la regla general es que ellos, al igual que nosotros, obviamente por razones distintas, tienen un tema de reserva legal frente a estas circunstancias y de conservación de esos envíos. Entonces, realmente, repito, aunque si uno quisiera dar más papista que el Papa tendría que decir que sí, la realidad es que eso no ocurre porque la ley lo prevé en términos generales, ¿correcto? Entonces, la realidad es que ahí no habría que hacerlo. Ya, me surge también otra pregunta. En el evento, por decir algo de la persona que dice, bueno, yo tengo esta información, quiero que verifiquen las centrales de riesgo, ya sea que la persona vaya a pasar para mirar todo lo del tema del buen nombre, de limpiar las bases de datos, de subir score, de verificar, o ya sea que la persona vaya a aplicar para una insolvencia. Por lo general uno solicita datos personales, información muy personal. Uno como abogado en ese orden de ideas también estaría dentro del formato, dentro de la información también aplicaría ese tema de esa autorización para poder manejar ese dato sensible, porque si bien es cierto, pues ahí vienen inclusive hasta información personal, información familiar, información de todo tipo, hasta financiero. Mujer, la respuesta es que sí, doctora Miriam, ya le doy la palabra. Realmente sí, realmente aplicaría porque, y valga tu pregunta, esto no es solo para empresarios. Realmente la norma es muy general y amplia cuando dice que toda persona que recoja datos personales en bases de datos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Cuando tú lo estás generando como abogado, bien sea como pues en el ejercicio pues liberal de la profesión natural o cuando lo ejerces a través de una sociedad, realmente lo tienen. De hecho, te digo que aquí aplica mucho este tema, lo hago porque lo he hecho con colegas, ¿cierto? De que, ¿cómo es que dice el dicho? De que la casa de herrero, el cuchillo es de palo. Y entonces, lastimosamente, muchas veces en los temas jurídicos somos un poquito descuidados con ese tema y nos basamos mucho en esa obligación de reserva y confidencialidad que te mencionaba. Pero la realidad es que sí, efectivamente tú tendrías que tener con tus clientes estos temas de autorización de información por el tema. Pero repito, en la práctica pasa que sencillamente por un acuerdo de confidencialidad con tu cliente o por la misma reserva que te establece la profesión, no lo haces y el cliente se siente seguro de no hacerlo. Pero la realidad es que deberías tener este tema de protección de datos y el día pues que te falle, porque pues muchas veces no eres tú sola o tú con tu asistente o tú con tu socio, sino que hay un gran equipo de abogados internos, de colaboradores y se llega a presentar una fuga de esa información, quien va a responder son vos.
Por eso el asunto de tener y aplicar todo el sistema es súper válido, correcto. Doctora Miriam, aló, ok. La doctora Miriam me levantó la mano, pero no la escucho. Sí, de pronto ahí nos da. Sin Escucha, embargo, doctor. hola doctora, cuénteme que nos íbamos a quedar sin su pregunta. Qué pena, doctor. Sí, ¿me escuchan ahí? Tranquila. Sí, señora, ahí sí. Perfecto. Buenas tardes, doctores, colegas. Ingresé un poquito tarde a la conferencia y no sé si al comienzo usted estaba hablando referente al tema de los datos y quisiera hacer una pregunta muy puntual referente a lo que le contesta aquí a la doctora Carolina, si no estoy mal, fue la que solicitó el uso de la palabra. Y es, Claudia. doctor, yo estoy obligada como conciliadora, operadora de insolvencia en un trámite, valga la redundancia, de insolvencia o de conciliación de entregar ese audio cuando muchas veces lo solicitan? El Porque es que audio. yo estuve en una conferencia, doctor, de insolvencia hace poquito, donde nos indicaban que no, yo no estaba en la obligación de entregar ese audio. Doctor, yo estoy en la ¿Cuál audio? obligación Discúlpame. como centro de conciliación. Ay, discúlpeme, yo no sé si soy solo yo, pero no le escucho se le está cortando la doctora. Sí, se le cortó el audio, hasta donde entendí. Era como compartir el audio de la audiencia de conciliación, de la audiencia de la negociación Ok, pero vamos a hacer el ejercicio. El audio de la parte donde está la audiencia No o sé, ¿me el audio escucha? donde uno negocia con micrófono apagado. Porque si es el de la audiencia, realmente yo soy de los que considera que efectivamente, pues volvemos de pronto a un punto que mencionábamos ahora, se le debe compartir por fuera de los interesados a las personas que autorizan la norma, siempre y cuando dentro de ello haya datos personales y datos, como lo decimos, entendidos como datos personales privados, semiprivados, sensibles o datos financieros, ¿cierto? Entonces, si eso se trata, que generalmente se toca mucho en estas audiencias, pues efectivamente solo se le entregará a quien la ley autoriza. Repito, jueces, autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones, a los titulares interesados, a las personas que estos apoderen o a los causavientes. De resto, nadie más. Nada, de resto, no habría por qué entregarlo. Si nos Pero, referimos así, pero, pero, doctor, sí, perdón, pero entonces en conclusiones yo sí estaría obligada. Lo que pasa es que tuve un tema y es que hay en ese momento un trámite que se está adelantando y está en controversia. Y el abogado, como la audiencia fue tan larga porque hubieron muchos reparos y muchas cosas frente al trámite, ajá. cogió todo el audio y todo eso comenzó a atacar para, de cierta forma, pues, como desprestigiar a la abogada y pues decir unas cosas que pues para mi concepto son datos sensibles que no estaría como tal, pues, o que él no sería la forma de usarlo, sería la palabra. Pues Entonces si la lo hace pregunta es, yo abiertamente, como está afectándote el conciliadora, buen perdón, nombre. Si lo la hace pregunta abiertamente, como en redes o en esas campañas de desprestigio que lastimosamente pues desbordan unos profesionales contra otros, sin ninguna duda te está generando una afectación al nombre. Si lo está haciendo dentro de un proceso, por ejemplo, disciplinario, no. Porque no, ahí, si eso llegó, efectivamente, pues fue aceptado, porque pues evidentemente pues se ingresó y tú no objetaste la prueba o no se pudo objetar, o el juez lo consideró pertinente, dependiendo, porque pues entenderás que esa pregunta tiene de largo y de ancho y posiblemente de profundo, pero suponiendo que entonces no fue objetada la prueba, efectivamente ahí eh, ya se vinculó como prueba como tal, o posiblemente el juez la solicitó. Y entonces ahí sí es dentro del proceso. Si es por fuera, definitivamente una campaña de desprestigio que afecta a tu buen nombre y como tal al ejercicio de la acción tutelar, ¿cierto? claro, miedo. Pero en sí, doctor, la pregunta es que en la conferencia que yo estuve del trámite de insolvencia me indicaban que no estoy obligada a entregar esa información, excepto de que obviamente la información venga
de algún despacho o de la fiscalía, que sí o sí, pues yo estaría obligada a entregar esta información, Estamos de ¿no? acuerdo, estamos de acuerdo. Y eso que tú escuchas está en el artículo 13 de la ley 1581 y es efectivamente quién puede pedir datos personales. O sea, quién o a quién está entregado, perdón, obligado de entregar la información contenida en una base de datos. Así Sino es. que, perdón, doctor, y por otro lado también está el tema de que si usted no entrega la información como centro de conciliación, ¿qué pasa? Vienen las tutelas. Entonces Sí, uno como en aras de evitarse todo esto, porque esto es un desgaste también a lo largo, doctor, se genera un desgaste, entonces pues se ujú, opta como por entregar esta información, pero pues también suceden todas estas cosas que utilizan como la información para desprestigiar de cierta forma principalmente a los apoderados del insolvente o a los deudores. ujú. Pero Sí, como tal, es que, la respuesta sería, doctor, yo no estoy obligada a entregar exacto, este audio. Porque como quiera, exactamente, no pues, él estarías. participa de la audiencia y está en la diligencia, pues enterándose precisamente de todo lo que está sucediendo. Exacto, exactamente. Sobre todo si estamos hablando que dentro de la audiencia hay datos personales y sería objeto de este asunto. Si no, ya se regularía por efectivamente el asunto, pues no solo de insolvencia, sino la Ley General de Conciliación, de a Sí, quién no, se no, le ahí debe estamos hablando entregar y a quién del está tema de facultado. datos, doctor, del tema de datos. Sí, es referente al tema Si de es datos, de no. datos, la respuesta es no. O sea, literalmente no se estaría obligado. Lo que tú dices, da unas soluciones y prefiere un problema por otro. Un tema de ponderación de problemas, ¿cierto? Pero realmente por la ley no se estaría obligado. Ok, mi doctor, muchas gracias. Con Muy todo amable. gusto. Ante todos, este espaciecito, les agradezco a todos haber estado. Nuevamente reitero, gracias al doctor Germán Lopera, a la doctora Laura Estrada, al Centro de Conciliación Avancemos por esta invitación, por este pequeño espaciecito sobre bocas. Muy cordialmente están invitados a el curso que inicia el próximo lunes, que hablaremos sobre datos financieros, datos personales. Habrá 4 sesiones. Lunes, martes hablaremos de datos personal y lunes, martes de la semana de encima se hablará de datos financieros. Creo pues que el centro les ha compartido la información, a quienes no pues bien pues la solicitan, inclusive creo que el centro la compartirá o la compartió por el chat. Estarían todos bienvenidos. Espero que este rato haya sido de su agrado, de que efectivamente veo que hay un interés sobre el asunto y me encantaría encontrarlos en ese espacio y que podamos ampliar y profundizar un poco más sobre este asunto de los datos personales y los datos financieros. Yo les agradezco toda su atención, les deseo una muy feliz noche, como les digo, espero verlos en el curso que iniciamos la próxima semana. ¿Listo? Que estén muy bien.